devocional que se encuentra en Filipenses, capítulo 1, versículo 27 al 30. Amén. Solamente que os comportéis como es digno el Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros, que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, bien nada intimidados por lo que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Amén. Aquí el apóstol Pablo le está hablando aquí a los creyentes en Filipos, que mientras él estaba encarcelado en Roma por predicar su palabra, nos dice aquí a los creyentes que se comporten como es digno el Evangelio de Cristo, a vivir una vida digna conforme al Evangelio. Amén. También nos dice que para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, o diga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Aquí no está diciendo que ya sea que esté el apóstol Pablo ahí o no, que estén firmes en un mismo espíritu. En lo que quiere decir firmes es estar a pesar, porque en ese tiempo él estaba en persecuciones mientras ellos predicaban su palabra. Amén. Por eso aquí nos está diciendo que sean firmes y unánimes por la fe del Evangelio, que se mantengan en su Evangelio, en la palabra de Dios. Amén. Que esa fe no decaiga, más bien que todos juntos, unidos, venzan y puedan predicar su palabra. Amén. Como el apóstol Pablo le está diciendo aquí a los creyentes de Filipos. Amén. Por eso vemos también que no sean intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición. En las personas que le están en persecuciones hacia ellos, que no sean intimidados, que sigan y que no tengan temor. Amén. Por eso vemos en el versículo 15, que en el versículo 13 y 14, desde el 12 vemos que quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Amén. Aquí está hablando que no tengan temor, que no tengan miedo y que puedan predicar su palabra, porque es para salvación, y esto no sale de uno mismo, sino que sale de Dios, simplemente de Dios mismo. Amén. Por eso también dice que por aunque a vosotros os he concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. No solamente a veces creemos en Dios, pero también que padezcan. Amén. En ese tiempo los mataban, los apiedraban, y a pesar de eso, el apóstol Pablo, a pesar de todas esas adversidades, él seguía predicando su palabra, ya que esté fuera o dentro de la cárcel. Amén. Y por eso los está animando a que no solamente creer en Dios, sino que padezcamos por Él, por Cristo, por su palabra, porque a pesar de que nosotros creer en Cristo va a traer conflictos, pero va a valer la pena. Amén. Por eso dice que padezcamos y que teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. El mismo conflicto es que él está pasando adversidades solamente por predicar su palabra. Pero aún así, él sigue con la carrera que Dios le ha dado a él, que Cristo le había dado esa misión, amén, esa responsabilidad. ¿Y cómo lo podemos poner nosotras en ahora? Ahora nosotras no tenemos esos momentos, esos tiempos más difíciles que antes, que el apóstol Pablo pasaba. Tenemos la facilidad de creer, solamente entregar nuestros corazones, entregar nuestra vida a Cristo y seguir su palabra, seguir predicando. Pero a pesar de eso, nosotras seguimos y no ponemos en primer lugar a nuestro Señor Jesús, sino que seguimos las cosas de afuera y no la de aquí. Por eso nos dice que seamos dignos, que cada uno, que nosotras como iglesia
juntas, unidas en fe, prediquemos en el Evangelio. Amén. Que nos comportemos como hijas de Dios. Amén. Una vida digna delante de Él. No una vida solamente para nosotros y para nuestro provecho, sino que demos toda nuestra vida a Dios. Amén. Por eso que nuestra tarea es recibir y guardar su palabra. Guardar su palabra, viviendo en comunión, estando firmes, luchando por Él y sin temor. Como también vemos que en Efesios capítulo 4, versículo 1 al 2, nos dice: ya pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Nos está diciendo aquí que estemos juntos, unidos en un mismo espíritu, con el que nosotros fuimos llamados. Amén. Que no solamente prediquemos, sino que también vivamos para Él y no para nosotras. Amén. Que esta palabra nos apliquemos a cada una de nosotras. Amén. Que no solamente vivamos para nuestro provecho, para nuestra carne, sino que vivamos para nuestro espíritu, juntas, en un mismo espíritu. Amén. Firmes y seguir la tarea que nos ha dado nuestro Dios. Amén.